Shalom amigos, bienvenidos una vez más a su canal, nuestro canal Biblioterapia. Hoy les tengo un pasaje bíblico, como siempre, y vamos a también a adentrarnos en una historia que nos va a traer una reflexión, nos va a llamar a una reflexión. Vamos con Santiago 1:19. Dice: por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto en oír, tardo para hablar y tardo para airarse. El 20 dice: porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. La ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Entonces, la palabra nos enseña a saber escuchar. Tenemos que preparar nuestros oídos para poder escuchar la voz de Dios. Entonces, les voy a comentar algo, un cuento. Les tengo un cuento. Un alma peregrina que le gustaba viajar solo por el mundo, se encontró una vez que en un pueblo le gustaba escuchar a los sabios del pueblo, y en su sabiduría esos ancestros del pueblo le comentaron de una leyenda que decía que si una persona se postraba a orillas de la playa en reflexión, en dejarse llevar por la naturaleza, podría escuchar las campanas de iglesias, porque resulta ser que muchos siglos antes había una pequeña isla delante de ese pueblo donde habían varias iglesias, y por cuestiones naturales esa isla fue sepultada debajo de las aguas, pero los ancianos del pueblo decían que, como pasaba en otros años, los vientos hacían que las campanas, los campanarios de la iglesia sonasen, pero sonasen de manera unísona, haciendo una melodía, y que aquel que estuviera en una elevada reflexión podía escucharlos. Entonces él no quiso quedarse atrás e intentó varias veces colocarse ahí a orillas de la playa y escuchar, pero le abrumaba que pasaban los días, pasaba el tiempo, y lo único que podía escuchar era las olas del mar, el viento, los pájaros, algún peñero por ahí cerca, pero lo que menos podía escuchar eran las campanas. Y insistió el hombre, insistió, persistió, y un día se cuestionó y dijo: oye, a lo mejor estos son fábulas, a lo mejor estos son cuentos de camino que le dicen a cualquier turista acá. Y el hombre empezó a desanimarse. Resulta ser que un día, ya totalmente desanimado porque no podía escuchar esas campanas, dijo: no, pues me voy a despedir de este sitio, Y entonces se fue con una sensación un poco resignada, un poco cabizbajo de no haber logrado el objetivo, de estar a la altura de esos maestros, de esos sabios del pueblo. Y resulta ser que ese día pues se despojó un poco de esa sensación de quererlo lograr, de esa impaciencia, y el hombre se calmó, se tiró ahí en la arena y empezó
obviamente a escuchar los sonidos del mar, los sonidos de los pájaros, los sonidos del viento, los sonidos de las olas rompiendo en la orilla. Y en esos sonidos, no buscando las campanas, sino disfrutando de todo aquello, entró en un consigo mismo, que esos sonidos se convirtieron en un silencio en lo interno. Entonces pudo conseguir un silencio que le aturdía internamente porque lo hizo verse desde adentro, y empezó el hombre a no escuchar otra cosa que escuchar su propio universo interior. Empezó a escuchar sus propios latidos, su propia respiración, y el mundo se le hizo él solo se hizo su universo, su tiempo, su espacio y sus propios sonidos. Y fue en ese momento cuando empezó a escuchar una campanada, un timbre de campana. Y de repente, al sonar ese primer timbre por allá lejos en su interior, escuchó un segundo timbre y luego consiguió otro timbre, y al final fueron varios repiques de campanas que sonaban repetidamente, y hacía una melodía de campanas en su interior. Amigos, si queremos conseguir la voz de Dios, no debemos aislarnos de los sonidos de la creación divina. Estamos en medio de cosas que el Papito Dios nos creó, porque Dios es que pudo haber creado, como en efecto lo creó la naturaleza, también creó los aparatos, creó todo nuestro alrededor, y todo hace un sonido y una creación. Pero Dios, a pesar de todo los sonidos que a través de Él podemos oír, Dios quiere que escuchemos su voz. Y la manera de escuchar su voz es aceptando los sonidos de la vida. Detrás de los sonidos de la vida, detrás de esos sonidos de la vida, adentrándonos en nosotros mismos, sabiendo que detrás de los sonidos de la vida existe un verdadero sonido espiritual que te conecta con Él, que te lleva a la reflexión con Él, que te lleva a través de la comunión con Él. Es que Dios no va a poder hablar. Dios siempre va a tener la disposición de que tengamos estos oídos espirituales, porque a través de los oídos espirituales es que vamos a poder escuchar la voz de Dios. Amigos, como dice aquí la palabra Santiago, donde dice: mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Escuchemos la voz de Dios. La voz de Dios puede estar en cualquier parte. La voz de Dios puede estar en cualquier creación de Papito Dios. Pero no escuchemos con la razón. No escuchemos algo para que ese algo se convierta en nuestro propio raciocinio, en nuestra propia razón, producto de eso que hemos aprendido. Para poder entender la voz de Dios, hay que desaprender el oído de la razón, y hay que empezar a aprender el oído de donde Dios quiere que nosotros nos comuniquemos, porque es a través del oído espiritual que Dios pide que seamos nosotros instrumento del regalo tan maravilloso que es la bendición de Dios. Seamos nosotros también portadores de ese sonido que muchos otros quieren también escuchar a través de nuestro propio testimonio, porque podemos ser testimonio. Y no estoy hablando de religiosidad, estoy hablando sí de creer, porque hay que creer que existe un Dios, hay que creer que existe un Hijo
que por Él nosotros estamos hoy aquí, permitiéndonos tener esa amplitud en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Por eso, y para terminar, los invito a que de ahora en adelante tengamos esos oídos espirituales dispuestos para escuchar la voz de Dios. La voz de Dios, entre las muchas formas que hay de escuchar la voz de Dios, yo los invito a que empecemos escuchando la voz de Dios a través de una intimidad con Él, a través de una oración con Él. No importa palabras rebuscadas, bonitas, es lo que existe en tu corazón. El reflejo de tu alma está en tu corazón y lo que está en tu corazón, eso reflejas, eso eres. Dios ve lo profundo de tu corazón, pero para poder llegar ahí debemos disponer que ese corazón nos despierte esos oídos espirituales. Así que, hermanos míos, espero que hayan disfrutado de este tiempo y no se olviden de seguirme por mis redes. Próximamente estaré en un canal de YouTube que igual se va a llamar Biblioterapia, y aquí por esta plataforma estaré gustoso en sus comentarios para orar por usted, para poder tener esa comunicación con los que me siguen, los que quieren aportar con su buena lid para que todo esto que es mi emprendimiento sea lo más fructífero para muchas personas que lo necesiten. Baruch Hashem.